Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga grandemente y una vez más quiero traer un mensaje para cada uno de ustedes. Mi nombre es Marcelo y este canal se llama Tiempos de Creer. Realmente contento, como digo siempre, por poder compartir cada tema que tocamos, llevarlo a la palabra de Dios y compartirlo con cada uno de ustedes. Los invito a suscribirse al canal y los invito a compartirlo, ¿sí? Si sos cristiano y te llega este video, podés compartirlo con gente que está en dudas, con gente que por este tema mismo que vamos a hablar, tal vez conoces gente que no tiene claridad sobre esto y así puedan siempre tener claridad a la luz de la palabra de Dios y todos los videos que hemos subido te invito a que los compartas. Así que en esta hora y en este momento quiero compartir con ustedes un tema muy importante que es el diezmo, ¿sí? Ese es el tema de hoy y quiero empezar diciendo que el diezmo es un asunto con el que muchos cristianos luchan, ¿sí? Y también donde muchos lo han malinterpretado. En muchas iglesias hoy ponen demasiado énfasis en diezmar, ¿sí? Al mismo tiempo, muchos cristianos rehúsan, ¿sí?, a someterse a las exhortaciones bíblicas acerca de ofrendas al Señor, ¿sí? Entonces, están la iglesia que impone el diezmo y por otra parte, los cristianos que no quieren creer en el diezmo, que no quieren creer ni en ofrendas, que no quieren dar nada, ¿sí? Y por otra parte, los incrédulos o aquellos que no creen y que acusan, ¿sí? Lamentablemente, acusan eh, a los líderes, ¿sí?, de ladrones, de quitarle el dinero a la gente. Es lamentable, pero también muchas veces están en lo cierto, ¿sí? No son la mayoría, pero sí hay algunos, lamentablemente también, que juegan con esto para crecer en su economía personal. Pero vamos a ver que el diezmo, las ofrendas o el dar, ¿sí? Está destinado a ser un gozo, una bendición. Esto es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Pero tristemente, entonces, a veces no es el caso de la iglesia de hoy, porque no se entiende de la manera correcta. Entonces, para esto, quiero llevarte al primer diezmo registrado en la Biblia. Vamos entendiendo un poco lo que fue el diezmo y lo que es hoy, ¿sí?, en estos tiempos en los cuales vivimos, la iglesia de Cristo, el diezmo o el dar, ¿sí? El primer diezmo registrado en la Biblia fue dado por el patriarca Abraham al sacerdote Melquisedec en acción de gratitud, ¿sí? O sea, fueron a una guerra, ganaron y del botín, ¿sí?, de todo lo que ellos eh, conquistaron, ¿sí?, Abraham le dio el 10% a Melquisedec en acción de gracias por bendecir Melquisedec a Abraham como sacerdote. Entonces, notemos bien claro que es el primer diezmo registrado en la Biblia, pero no se habla más después del diezmo. Fue algo más bien ocasional que con acción de gratitud que nació en el corazón de Abraham. Y no lo dio de su bolsillo, no lo dio de sus ganancias, sino de un botín de guerra. Después, si seguimos en la historia, pasaron los años, pasó el tiempo y diezmar, ¿sí?, es un concepto que es del Antiguo Testamento. El diezmo era un requisito de la ley, porque después se formó el pueblo de Israel, después de muchos años de lo de Abraham, se formó el pueblo de Israel. Y Dios, el Señor, puso leyes para su pueblo escogido, ¿sí?, en las cuales todos los israelitas, una de esas leyes, era que ofrendaban al tabernáculo, ¿sí?
ofrendaban al templo, en el lugar donde ellos congregaban el 10% de las cosechas que cultivaban y el ganado, ¿sí?, de lo que criaban. Entonces, vemos que esto ya era una ley para el pueblo de Israel. Había más diezmos, si no lo sabían, había más diezmos, porque no solamente al templo, sino que había diezmo a los levitas, diezmo a la fiesta, diezmo para los pobres, para dar a los pobres. Entonces vemos, ¿no?, cómo no estaba limitado, ¿sí?, el diezmo en ese tiempo. Algunos en estos tiempos, ¿qué pasa? Quieren imponer como ley el diezmo, ¿sí?, hoy. Entonces, como lo fue en el sistema mosaico de ese tiempo que Dios tuvo con su pueblo Israel. Muchos quieren imponer el diezmo. Y noten bien la palabra imponer, ¿sí?, como ley en su iglesia, el diezmo. Pero ahora bien, pasamos al nuevo pacto, ¿sí?, que comienza en Hechos, en adelante. En ninguna parte la palabra de Dios en el nuevo pacto, que es cuando ya Cristo se va de la tierra y comienza el ministerio de los apóstoles, ¿sí?, ahí es donde empieza la iglesia, ahí es donde debemos ver nosotros cómo debemos dirigirnos, qué cosa debemos hacer como iglesia, como pueblo. De Hechos en adelante tenemos todos los ejemplos. Entonces comienza en Hechos en adelante y en ninguna parte ordena o recomienda que los cristianos se sometan a un sistema de imponer el diezmo. En el nuevo pacto, ¿sí?, en ningún lugar señala un cierto porcentaje de ingresos que se deba apartar, pero sí dice la Biblia lo siguiente, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice lo siguiente: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guardadlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Sí? La Biblia nos está enseñando que en Hechos en adelante, que es donde empieza el tiempo de la iglesia, lo vuelvo a repetir, para que entendamos de una vez que es de ahí donde nosotros debemos mirar y adoptar para nosotros como pueblo de Cristo, del Señor. De ahí empieza el tiempo de la iglesia, de Cristo, donde debemos nosotros mirar y adoptar. Habla sobre la importancia y los beneficios de dar, de tener la actitud de dádiva en nuestros corazones, en lo que podamos. ¿Sí? Lo dice Primera de Corintios 16:2. Sabemos que no podemos engañar a Dios. ¿Sí? Sabemos que si lo tenemos y no lo damos, ¿sí?, y si la Biblia nos enseña que es mejor dar que recibir, entonces, y rehusamos, ¿sí?, y rechazamos esta enseñanza, entonces entramos en la avaricia, entramos en el egoísmo, entramos en no amar la obra de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, si bien el diezmo hoy no debe ser una ley, pero sí debemos saber dar para la obra de Dios, ¿sí?, con gozo, con alegría, y tener siempre en nuestro corazón esa predisposición a dar, ¿sí?, a ayudar, no solamente al templo, no solamente a algún hermano de la iglesia, sino aún a los necesitados, ¿sí?, y tener ese sentir en el corazón. Entonces, ¿sabe? Esto significa que algunas veces, ¿sí?, daremos más que el diezmo. Porque muchos, ¿qué hacen? Dan el diezmo y hasta acá cumplí. Di el diezmo, lo toman como un requisito, una ley, y basta, no me pidan más. ¿Sí? Pero sabes, esto también es un error. Porque
la iglesia de Cristo y lo que nos enseña de Hechos en adelante es totalmente otra cosa. Es dar, es saber dar y dar de corazón y dar hasta más de lo que tal vez uno puede o lo que uno tiene, ¿sí? Pero dar, ¿sí? Sin mirar cifras, sin mirar cantidades, ¿sí? Obviamente en lo que nosotros podamos, sin dejar de darle la comida a nuestros hijos, obviamente. El Señor no quiere eso, porque el Señor sabe todo. Pero tu corazón y mi corazón debe ser un corazón predispuesto a dar y saber que un corazón dadivoso, un corazón que da con alegría, es un corazón que Dios ama, que Dios anhela para los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo, como lo fue la iglesia primitiva. ¿Sí? Entonces, también debemos ver las necesidades de la iglesia, debemos ver cómo está la casa de Dios, ¿sí? Si falta algo, si falta un instrumento, si falta una puerta, si falta la pintura. Muchas veces no todas las iglesias son iguales, ni todas las iglesias tienen las mismas entradas económicas. Muchos siervos alquilan lugares, otros son dueños, ¿sí? Entonces, son diferentes necesidades. Todas las iglesias son diferentes con respecto a la necesidad. Por eso, en la iglesia donde te encuentras, hijo e hija de Dios, debemos saber dar para la obra de Dios, ¿sí? Pero no porque nos impongan algo que hoy ya no tiene como lo tenía el pueblo de Israel impuesto, sino que ahora el Señor quiere algo mucho más alto, mucho más precioso, que nuestros corazones sean corazones que aman la obra de Dios, que aman dar, que aman ver a la gente recuperarse, a la obra de Dios crecer. Y muchas veces hace falta dinero, hace falta donativos, hace falta que si tenés dos tachos, un ejemplo, dos tachos de pintura de más que te sobraron y ves que la iglesia no tiene para la pintura, ¿qué vamos a hacer? Obviamente que lo vamos a donar, ¿sí? Esa es la actitud y muchas otras o muchos otros ejemplos que debemos adoptar los cristianos en este tiempo. Miren, debemos saber claramente que si adoptás el diezmo, ¿sí? Y ofrendás, se deben dar con motivos puros, ¿sí? Y con una actitud de adoración a Dios. ¿Ven? No con una actitud de cumplir, no con una actitud, ¿sí? De decir, bueno, así como pago la luz todos los meses, doy el diezmo todos los meses, ¿sí? Eso es justamente lo que se ha mal enseñado, ¿sí? Sino que tu actitud, si querés adoptar el diezmo en este tiempo, ¿sí? Si querés ofrendar, debe ser con un motivo de adoración, de algo precioso y de gozo y de alegría, ¿sí? De poder hacerlo, ¿sí? Y de servicio al cuerpo de Cristo y a la obra de Dios, ¿sí? Entonces, debemos hacerlo. Si quieres hacerlo de la manera que se hizo en el Antiguo Testamento, ¿sí? O lo que hizo el pueblo de Israel, puedes hacerlo tranquilamente, pero siempre con la actitud de gozo, con la actitud pura de que amas la obra de Dios y que si aún debes dar más, y puedes, ¿no? Si está a tu alcance, puedes dar más todavía. Porque hoy, en estos tiempos, muchas veces nos tocará dar más que el 10%, ¿sí? Y otras veces tal vez no obtengamos para dar ni el 5%. Porque por eso dice la Biblia, depende a cómo hayamos prosperado. Entonces, debemos entender que los pactos, ¿sí? Cosas que
quiero remarcar esto para entender, para que muchos, ¿sí?, que están hablando cosas que no son bíblicas, que están lejos de ser la voluntad de Dios, porque no es algo que Dios lo haya enseñado de esta manera en la palabra, y la palabra es la mente de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces los pactos, ¿sí?, que, que se andan haciendo por ahí, que muchos dicen pacta con Dios, esto no es bíblico. No, el hombre no puede pactar con Dios, pues no hay ningún ejemplo bíblico de eso. Solo Dios pactaba con el hombre y solo Dios tiene la potestad para hacerlo, ¿sí? Entonces, esos que dicen da 1000 y vas a recibir 10.000, eso es una falacia. Eso no es bíblico, ¿sí? Vas a recibir más. Nada de eso es bíblico. Todas esas cosas son falsas enseñanzas que no tienen lugar en la palabra de Dios. No hay un ejemplo solo de ello. Por lo tanto, no caigamos tampoco en eso, ¿sí? Por la desesperación del momento que estás pasando. Clama a Dios y Él va a responder con fidelidad, ¿sí? No impongan a la gente, o muchos, ¿sí?, pasando a otro extremo, acusan a la gente que no diezma o que no puede diezmar, ¿sí? Y si no diezmas vas a ser más pobre, y si no diezmas vas a ir al infierno. Cosas que tampoco la palabra de Dios nunca enseñó. Y no pueden estar diciendo los líderes semejantes cosas. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que en estos tiempos, en el tiempo de Hechos, hasta aquí, que es el tiempo de la iglesia de Jesucristo, debemos ser dadivosos, saber dar, apartar de lo que tenemos y de lo que podemos, ¿sí? Y saber dar donativos también. Esa es la enseñanza que debe haber hoy en la iglesia, ¿sí? Enseñar a la iglesia, enseñar a la gente que congrega que debe, ¿sí?, tener un corazón dadivoso, de hacer donaciones, de poder así mantener la casa de Dios, ¿sí? Pero debemos tener bien en claro que es mejor entonces dar que recibir. Y como dice 2 Corintios capítulo 9:7, miren lo que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ¿sí? No des ni con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y el último ejemplo que te doy para entender, dice que la iglesia primitiva nos dejó el ejemplo más claro. Ellos vendían todas las cosas que ellos tenían para que no falte nada en la casa de Dios, para que no le falte nada a los hermanos, ¿sí? Muchos no tenían nada, otros tenían más. Bueno, yo vendo esto y así puedo repartir acá, que nada le falte a este, que nada falte en la casa del Señor, que podamos predicar. Bueno, ese es el ejemplo que tiene la iglesia, ¿sí? Ya no luchemos más, hermanos, con temas que son bien claros en la palabra de Dios. Hoy, si bien no es ley diezmar, debemos saber dar para la obra de Dios. Y a los que quieren obligar a la gente a diezmar, deben entender que no están en lo correcto. Dios quiere que el corazón del ser humano sea algo que fluye, algo que le nace y que pueda ser enseñado de esa manera, ¿sí? Para que así todos tengamos el corazón que tuvo Cristo, que sintió de venir a la cruz y de morir por cada uno de los seres humanos para que hoy nosotros tengamos salvación y vida eterna. Que Dios los bendiga grandemente a todos y que de alguna manera pueda ser de bendición esta palabra y sepas que Dios te ama y te quiere bendecir y te quiere ayudar a entender su voluntad y a entender que Él te ama y que Él quiere darte
salvación, vida eterna, más allá de todos estos temas que venimos hablando. No te quedes, por ejemplo, atrapado en este tema. Mucha gente sufre por esto, mucha gente llora por esto, muchos se encuentran amargados, muchos cristianos, por no poder diezmar o por no poder dar algo, por enseñanzas erradas de los líderes o de donde hayan escuchado, de que si no diezman van a ser más pobres, que si no diezman van a ir al infierno. No, no es así. Que Dios los bendiga a todos y que la paz del Señor, que sobrepasa todo el entendimiento humano, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.